Hola, estamos conversando con Luis Pasos. Él es economista, escritor y doctor honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín, entre otras cosas. Y además es autor de este libro, Reformas Estructurales a quienes benefician. Doctor Pasos, hay gente que ya se está quejando de las reformas que hubo en los años 90. Y aquí hay una propuesta de reformas para el siglo XXI. Cuéntenos de ellas, por favor. Gracias, Luis. Mira, una reforma estructural tiene la diferencia con una reforma, podemos decir, superficial, que va al fondo del asunto, que cambia las leyes en su esencia. ¿Qué son las reformas estructurales? Las reformas estructurales son cambios necesarios en las leyes si queremos ser competitivos a nivel mundial. Ante la globalización, vemos que la inversión, que es la precursora del empleo, se está yendo a Asia, se está yendo a China, a la India, y que en América Latina cada vez hay menos inversión, o que hay algunos países que la captan por un tiempo y después caen, como el caso de Brasil, el caso de México. Tenemos el caso de Guatemala, en donde ha disminuido mucho la inversión extranjera. El año pasado tuvo menos inversión extranjera que Honduras. Hay quienes hablan de que es por cuestiones de seguridad, pero no es correcto, es un factor. El factor principal por la que la inversión viene en menores niveles a Centroamérica, a México, es debido a que no somos competitivos, a que cuesta más el abrir un negocio en Guatemala o en México que en China. Y para que nosotros podamos competir con China por la inversión, y quiere decir por la creación de empleos y el crecimiento, tenemos que hacer reformas estructurales en materia laboral, en materia fiscal y en materia energética, en el caso de México, en el caso del manejo del petróleo. Entonces, estas reformas estructurales implican, por ejemplo, en el caso de la materia laboral, reducir los costos de contratar a una persona. Gran parte del desempleo que existe en México, que existe en Guatemala, es debido a que cuesta mucho trabajo y creas muchos compromisos al contratar a una persona, que es difícil también despedirlo cuando es flojito o cuando ya no quiere trabajar. Entonces, aquí no se crean empleos suficientes, ni en Guatemala ni en México, y se tienen que ir a Estados Unidos, en donde la legislación laboral más flexible del mundo. Ahí no hay pasivos laborales, no tienes que darle nada cuando lo despides, es por hora. Y vemos que aunque para algunos que desconocen los mecanismos económicos esto puede ser abusos de los trabajadores, pues simplemente nuestros trabajadores, guatemaltecos y mexicanos, prefieren irse a Estados Unidos sin ninguna legislación laboral que los apoye, a estar en nuestros países con legislaciones laborales, pero que impiden crear empleos. Entonces, esto es lo que proponemos aquí, unos cambios en la dirección correcta, que son válidos para México, para Guatemala. Igual la cuestión fiscal, entre más altas sean las tasas, hay menor inversión, menor creación de empleos. Muchas veces los gobiernos piensan no en lo que necesita el país, sino para hacer frente a gastos excesivos, para mantener burocracias que no funcionan para nada. Y hablo con conocimiento de causa porque yo fui diputado, fui funcionario público, y veo que el problema es a veces el exceso de gasto, no los bajos impuestos. Entonces, una reforma estructural implica impuestos generales, con tasas iguales, con menores tasas, sin excepciones, porque las excepciones, la experiencia nos lo dice en México, no son para los pobres, sino para los grupos organizados. Entonces, hay que hacer una reforma fiscal que facilite al empleador, al pequeño empresario, al mediano empresario, ahorrar, invertir. Porque si no, el gran empresario también se va a China, se va a la India y nosotros nos quedamos sin empleos. La reforma energética que también trato aquí es la cuestión de abrir, por ejemplo, en el caso de México, Pemex, que es una compañía ineficiente, en donde hay mucha corrupción, a la inversión privada. En el caso de Guatemala, que hay posibilidades de mucho petróleo en Guatemala, pues que no cometan el error de crear una empresa estatal, que hagan como en Estados Unidos, en donde son las empresas privadas las que sacan el petróleo, y el gobierno simplemente recibe el dinero de estas empresas privadas. Esos son los que se llaman las reformas estructurales. El libro plantea la pregunta en su subtítulo, ¿a quiénes benefician? Bueno, el problema de las reformas estructurales es que beneficia a los ciudadanos no organizados, que es la mayoría, y perjudica a grupos organizados, por ejemplo, a sindicatos que viven de vender protección, a empleados que no tienen la capacidad muchas veces para ser empleados. En México tenemos una educación muy baja porque las plazas de maestros se vendían, se siguen vendiendo, se heredaban, y ahorita hay el nuevo gobierno y el gobierno anterior buscaron que hubiera exámenes para tener una plaza de maestro como pues hay en todo el mundo, y estos grupos se oponen. Entonces hay una reforma educativa también que parcialmente se está dando
Pero en esos grupos organizados, por ejemplo, los contratistas privados que hacen mucho dinero en Pemex sin riesgo, pues no quieren que haya apertura, no quieren que haya socio, quieren que siga habiendo estos contratos. En el caso fiscal, pues que el hecho de que haya, por ejemplo, en las aduanas, que haya multas, que haya cuestiones de, vamos a decir, diferentes impuestos, esto provoca la corrupción. La reforma desde el punto de vista de comercio exterior es abrirse, no tan solo a tratados de libre comercio, sino a libre comercio, como hizo Europa. Resulta triste que mientras en Europa se unieron todos los países, quitaron las aduanas y todo, siendo países más potentes, más grandes, aquí en Centroamérica no hayan podido, se han puesto de acuerdo en abrir toda la región, en acabar con las aduanas, que son fuentes de corrupción, de tortuguismo en el intercambio comercial. Entonces, esas son las reformas estructurales. Una vez te oí mencionar que la redistribución de la riqueza no ocurre de los más ricos hacia los más pobres, sino de los ciudadanos no organizados hacia los grupos organizados. Así es. ¿Puedes abundar en ese concepto? Sí, mira, siempre la excusa de malas políticas es ayudar a los pobres. Por ejemplo, no hay ningún país en donde hayan salido los pobres porque no pagan impuestos. Pero de ahí se benefician grupos organizados, de empresarios, de sindicatos, de productores, son los que se benefician. Entonces, quienes tienen presiones sobre los congresistas, y a veces, hay que decirlo, les dan dinero, pues son grupos organizados, ya sea de empresarios, ya sea de contratistas, ya sea de mismos funcionarios que quieren que las cosas no cambien. Porque uno dice, bueno, en nuestros países hay muchos pobres, sí, pero hay muchos, lo que yo llamo los ricos de gobierno, que tengo un libro que así se titula, son la gente que hace dinero en el gobierno. Y el dinero del gobierno se hace con multas, con decirle a la gente, si no haces esto te pego una multa, o si me das un dinero, pues te cuesta menos que la multa. Se hace de las empresas estatales, que son fuente de corrupción, en México y en Venezuela, el país en donde hay más corrupción, ahorita en América Latina es Venezuela. Donde hay una nueva camada de ricos es en Venezuela, los que tienen ahora la propiedad de las empresas que fueron expropiadas al sector privado. Toda esa gente se está haciendo rica. Y esa gente se dice socialista, se dice izquierda, lo cual en mi experiencia en 12 años de gobierno es que la llamada izquierda, el llamado socialismo, es simplemente ideologías que hay gente de buena fe que las profesa para hacer ricos del gobierno. Otra idea que me gustaría que compartieras con nosotros es el cuestionamiento de algo que se tiene entre la sabiduría popular como una verdad. Aquello que la gente dice... tan culpable es el corruptor como el que corrompe, o el que pide como el que da. ¿Podrías abundar? Sí, mira, en el libro Los ricos del gobierno hago esa diferencia. Porque una cosa es el empresario privado, que es muy frecuente, se convierte en socio de un funcionario, por ejemplo, para comprar un terreno al gobierno que vale 10 millones de dólares y se los compran en 500 mil dólares, que ese es un tipo de tranza muy frecuente. O venderle un terreno que vale $500 000 al gobierno en 10 millones. Entonces hay una sociedad entre un funcionario que falsifica avalúos y un empresario que es el dueño del terreno. Ahí son socios de la corrupción. Pero cuando a mí, para abrir una empresa, como pasó con Walmart en México, me piden dinero para construir, pues yo no soy socio de la corrupción, soy simplemente víctima de una extorsión. Como cuando hay un secuestro y se le da dinero a los secuestradores, pues no es socio de los secuestradores, es víctima de una extorsión. Entonces tenemos que hay sobrereglamentación que propicia la corrupción, que convierte a muchos ciudadanos en rehenes del funcionario que siempre ante la amenaza de meterlo a la cárcel, de pagar una multa, de no darle un permiso, recibe dinero. Y ahí el ciudadano es extorsionado. ¿Cuál es la solución? Reducir los permisos, facilitar los permisos y suprimir la regulación innecesaria. Doctor Pazos, muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros y a ustedes también, muchas gracias.